Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Vic Emma Hidalgo García, más conocida como Vic Emma. Soy artista de música urbana, rapera, criada en la Comuna 13, donde soy guía turística del recorrido del graffiti en las escaleras eléctricas. Activista, enamorada de defender los derechos de todos, de todas, de todes. Diseñadora de modas de profesión y pues bueno, sobre todo una soñadora. Yo estoy aquí porque necesito de la ayuda de ustedes. Necesito de su ayuda porque tengo que salir del país cuanto antes, de una manera urgente, a pedir asilo político en otro lugar, ya que mi vida en este país está en peligro debido a la persecución sistemática que la Policía Nacional ha ejercido sobre mí desde hace mucho tiempo y todo únicamente porque los he denunciado y porque he denunciado los abusos y delitos que han cometido conmigo y con otras personas, sobre todo con personas trans. Denuncias que hice a través de la personería que eran remitidas a la Procuraduría y posteriormente a asuntos internos de la policía. Estas denuncias para lo único que yo veía que servían era para que cada día me persiguieran con más fuerza, que me tuvieran mejor ubicada y que fueran más policías los que fueran sumándose a esto. Durante mucho tiempo viví abusos por parte de la policía sola, sin saber qué hacer, sin conversarlo con nadie y los abusos más absurdos, desde bajarme con un perro antinarcóticos de un bus, comparendos de toda clase, persecución, golpizas. Y esto llegó a ser tan grande que llegaron a pasarme cosas como lo que me sucedió en abril cuando el intendente Eddie Gallardo con otro policía me llevaron al río Medellín, me pusieron su arma en el pecho amenazando con matarme. Cuando logré huir de ahí y correr hacia donde había gente no sé cómo, me persiguieron y hasta allá él fue y me dijo, la vamos a matar si la vemos por ahí. Yo estaba grabando todo esto sin que ellos se dieran cuenta, incluida la amenaza, incluida la golpiza. Logré identificarlo, su rostro, su número de chaleco, lo denuncié y la capitana de policía, Claudia Marina Mejía, que es la encargada de recibir esta denuncia, para que ustedes se hagan una idea del problema tan grande en que se me convirtió a denunciar, emitió un comunicado a la personería donde decía que yo estaba en un lugar donde se ejercía la prostitución y se vendía droga, lo cual es mentira. Yo iba pasando simplemente por la ciclorruta y es un intento de criminalización hacia quien intenta denunciarlos. Entonces, pues yo ya no sabía qué hacer, no tenía esperanza, hasta que el 25 de julio del año pasado, durante la cuarentena, 5 policías me atacaron en el metro, me golpearon, durante 7 horas más o menos estuve secuestrada, me borraron videos del celular, se me perdió dinero, me pasó una cantidad de cosas con ellos que afortunadamente alguien más grabó, subió a las redes sociales y esto se volvió tendencia en Twitter y debido pues a todo este revuelo logré que mucha atención se volcara hacia el inconveniente que yo tenía y muchas organizaciones y personas con mucho conocimiento me empezaron a asesorar de cómo denunciarlos y en qué instancias denunciarlos, ya que se podía denunciar más allá de lo que yo había hecho. Entre estas denuncias hicimos una tutela que falló a mi favor. Esto fue una noticia que le dio la vuelta al país con el titular: fallo histórico a favor de Vic Emma por caso de abuso policial. Haber ganado esta denuncia que tuvo tanto revuelo, tanto renombre en todo el país, sí fue lo que ya para ellos fue la gota que derramó la copa y empezaron una persecución en serio. Pues sabemos que en Colombia la policía desaparece personas, la policía deja personas incapacitadas, la policía roba, la policía hace de todo y pues que simplemente cuando alguien los denuncia lo que hacen es atacar con rigor y con fuerza. La última denuncia que hice en redes sociales
donde denunciaba o una golpiza más por parte de un par de policías, que además de todo se quedaron más o menos 1 hora, 2 horas en el lugar donde yo estaba, asegurándose de que yo no me pudiera montar en Uber ni en taxi, amedrentando a los conductores y pues en sí generándome conflictos con la gente que había alrededor. Con lo que más pude grabar, hice mi denuncia en redes sociales, es ya mucha gente la que sigue mi caso y la indignación es tan grande que yo empecé a recibir una avalancha de mensajes en mi Instagram, en mis redes sociales en general, de personas muy preocupadas por mi bienestar, por mi vida, que me decían: Emma, esta gente es peligrosa, esta gente no tiene escrúpulos y entre más los denuncies, entre más tú hagas la denuncia pública en redes sociales, entre más hayan fallos a tu favor y entre más denuncias les ganes, peor va a ser la persecución. Resulta que yo pues esto lo sé hace mucho tiempo que yo tengo claro que esto no se va a solucionar denunciando, por eso hace rato que ya las denuncias dejé de hacerlas porque entendí que por ese canal no se logra absolutamente nada, entendí que con videitos en redes sociales esto no se va a solucionar porque cualquier día me desaparecen y ya, así es simple, así de corta puede ser mi historia y yo empecé a buscar asilo político hace más o menos un año atrás. Resulta que entre toda esta búsqueda yo encontré cómo hacer el proceso, cómo tener el acompañamiento y la asesoría para hacer este proceso en un país muy bueno, en un gran país. Encontré una organización de colombianos refugiados que además de todo trabajan con refugiados latinoamericanos y sobre todo colombianos. Estas personas están allí, prestas para recibirme, para acompañarme a iniciar el proceso, para brindarme la asesoría. Lo único que yo tengo que hacer, lo único que me falta para poder lograr esto es llegar a este país. Yo tengo que entrar a este país de una manera regular. Yo pues pensaba en tener oculto todo este proceso y más o menos desde octubre del año pasado, que es cuando encontré esta posibilidad después de haber buscado en muchos países y con mucha gente, he venido pues tratando de solucionar por mis propios medios este viaje, pues que es algo que se soluciona específicamente con dinero, pero no me ha sido posible. Yo sabía que contaba con la ayuda de todos ustedes. Yo lo sabía, pero a mí me daba miedo hacer público esto porque no sabía cómo estas personas podían interponerse en mi camino. Solamente que hoy en día, después de recibir todos estos mensajes en Instagram y darme cuenta y ser para mí casi obvio y para mucha gente que esta es la única solución que yo tengo, pues me doy cuenta que vale la pena correr el riesgo. Yo me tengo que arriesgar a hacer esto público para poder tener la ayuda de ustedes. Es preferible eso a quedarme arriesgando mi vida sin hacer nada, porque dentro de este país no hay nada que yo vaya a poder hacer. Esa es mi historia, necesito de su ayuda para poder hacer ese viaje. Lo único que yo necesito es llegar a ese país, cumplir con los requisitos que me piden para entrar, tener los tiquetes de avión, porque allá yo ya tengo absolutamente todo solucionado. Entiéndanme que no les pueda decir en este momento de qué país se trata, pero yo lo único que les digo es que confíen en mí, que es un país donde yo voy a estar bien, porque si yo me voy es a tratar de poner mi vida a salvo para poder seguir con esta lucha desde lejos, desde donde mi vida esté protegida. Pues por eso he creado este crowdfunding. De esto se trata. El que quiera ayudarme, bienvenido. A todas las personas que se han manifestado diciendo que puedo contar con ellas, pues bueno, esta es la hora de brindarme esa ayuda que tanto me han ofrecido. Me pueden ayudar a través del crowdfunding que he creado en Baki. O si no, también les voy a dejar acá la información de mi cuenta Bancolombia y PayPal para los que quieran ayudarme de una manera más directa. Muchas gracias desde ya, amigos, amigas, amigues míos, por la ayuda que me van a brindar, porque se los juro que van a transformar, a cambiar mi vida por completo. Que la luz del universo esté siempre con nosotros y nuevamente gracias.